Hola mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre la aceptación y distintas aplicaciones y explicaciones sobre la aceptación. Entonces, lo primerito es que la aceptación nos permite movernos en la realidad, ¿sí? Ya Jung decía que aquello que no aceptamos nos esclaviza y aquello que aceptamos nos libera, ¿sí? Entonces, lo primero es que nos ayuda a movernos en el terreno de la realidad, ¿sí? Entonces, aceptar las cosas como son, se lo suelo comentar mucho a la gente en las ceremonias y también suelo explicar entonces que esto no significa que aceptamos que se van a quedar como están, pero esta aceptación es el primer paso para movernos en el terreno de la realidad, porque como he comentado también en muchas otras ocasiones, hay ciertas situaciones que primero se tocan y entonces se transforman, ¿sí? Y entonces tenemos la oportunidad de transformarlas. Entonces, psicológica y espiritualmente hablando, tocar las cosas tiene que ver con la aceptación. Entonces aceptamos las cosas, esto nos permite tocarlas y ya desde ahí podemos transformar tanto emociones como situaciones. Esto es como la preparación, digamos, antes de tomar la ayahuasca, importante, o en la vida en general, cuando queremos transformar una situación, importante tomar esto en cuenta. A veces hay algunas circunstancias también, por ejemplo, como cuando una persona fallece y suelen decirme mucho, es que lo tengo que dejar ir, ¿sí? Y esto es algo que a veces se entiende mal y también dificulta el proceso porque creemos que tenemos a las personas aquí y que no las dejamos ir cuando se han muerto, cuando la realidad es que lo que hay que hacer únicamente es aceptar que ya se fueron, ¿sí? Ya se murieron, ya se fueron. Entonces no se trata realmente de ellos, se trata de nosotros. Hay que aceptar que ya se fueron. Y siempre este asunto de aceptar es más fácil que el tratar de soltar las cosas. Porque a veces nosotros tenemos las cosas asidas, ¿no? Como que estamos halando de ellas, jalando, decimos acá en México. Y entonces, tanto si estoy jalando las cosas, cuando decimos las quiero soltar, muy a menudo intentamos empujarlas, ¿sí? Y el asunto es que tanto si estoy jalando como si estoy empujando, estoy en contacto con las cosas. Entonces, realmente la cuestión es simplemente la forma correcta de soltar es dejar ser. Te dejo ser, dejo a la situación ser lo que es y me dejo yo también ser en paz y entonces está suelta, ¿sí? Entonces esto no requiere esfuerzo realmente, es más una cuestión de aceptación y entonces las cosas también se empiezan a transformar de una cosa adecuada, de una forma adecuada, de una forma más conforme a la realidad. Entonces, también otro aspecto entonces relacionado con la aceptación es el hecho de que muchas veces cuando tenemos esta idea de soltar las cosas, formamos una que yo suelo recomendar más la aceptación que el soltar las cosas. Porque realmente en soltar las cosas muchas veces la cuestión se vuelve un ejercicio mental, un juego mental, en la cual nosotros nos imaginamos cómo deberían ser las cosas, mezclado con lo que imaginamos que son nuestras expectativas sobre ello, sobre la cosa y cómo debería ser la cosa cuando nosotros la soltamos, ¿sí? Lo que se espera, lo que esperábamos de la cosa y ahora lo que esperamos de este ejercicio espiritual de soltarlas. Y esto a veces se vuelve muy difícil porque todo esto se desenvuelve en el terreno de las fantasías y por lo tanto se puede convertir en un ejercicio intelectual muy confuso, ¿sí? Siempre que alguien está teniendo problemas para soltar las cosas o que me dice que no puede soltar las cosas, yo siempre recomiendo el asunto de no las tienes que soltar, simplemente tienes que aceptarlas. Y aceptarlas es siempre un aspecto mucho más concreto, mucho más efectivo
porque aceptar las cosas entonces se mueve en el terreno de la realidad. No es un simple ejercicio intelectual. ¿Qué otra cosa puedo aceptar sino lo que es? No se puede aceptar otra cosa más que lo que es por sí mismo. Cuando aceptamos las cosas simplemente están allí siendo lo que son, y nosotros quedamos libres también para ser lo que somos nosotros. Entonces, la forma en la que aceptar las cosas es superior a soltarlas es que aceptar las cosas no se puede volver un juego intelectual, un juego mental en el que podamos confundirnos y caer en complicaciones fantasiosas. Aceptamos y nos movemos en la realidad. Por lo tanto, este es un camino superior y más efectivo. Y el último punto que quiero comentar sobre la aceptación es también el aspecto de lo difícil que puede ser para nosotros cuando tenemos las más altas aspiraciones espirituales, pensar en el amor incondicional. Esto suena muy heroico, muy elevado. También desarrollamos muchos pensamientos sobre ello y no sabemos si somos capaces de lograrlo o de tan solo aspirar a algo tan noble. Una vez leí algo que me gustó mucho y es, no pienses que es tan complicado, simplemente sustituye amor por aceptación. La aceptación total es el amor incondicional. Y aceptar siempre es más fácil, más directo, más concreto y por lo tanto más efectivo. Son las reflexiones de hoy sobre la aceptación y de cómo puede ser usada adecuadamente para enriquecer nuestras vidas y traernos la paz y la felicidad que tanto anhelamos. Muchas gracias.